Fíjate que en Sonora, y la verdad es que es un fenómeno que tendría que estar sucediendo entonces en toda la frontera de México con los Estados Unidos, es que como bien sabemos Donald Trump limitó pues el pase de los estadounidenses, o mejor dicho, de los no estadounidenses a su territorio, desde Canadá hacia Estados Unidos, desde México hacia Estados Unidos. Es decir, no se puede hacer turismo, no se puede hacer shopping, algunas cuestiones escolares que además están suspendidas se podrían hacer, algunas cuestiones laborales se pueden hacer. El punto, Ciro, concretamente lo remarcan allá en Sonora, porque precisamente ahí tienen frontera, por supuesto, con Estados Unidos, pero hay una zona de maquilas donde normalmente directivos, gente de Estados Unidos cruzan todos los días a México. Pero allá en Arizona tienen más o menos unos 137 casos, ahora nos van a precisar la cifra, y justo cruzando la frontera ya hay una zona de alerta por el número de casos de COVID-19 que existen. Entonces, allá en Sonora lo que han dicho es, bueno, porque ellos sí pueden venir, ponernos en riesgo, nosotros no podríamos ir. No es porque vayamos a hacerles una venganza, sino lo que queremos es, ¿por qué no se hace un cerco también sanitario y una prohibición para que esas personas vengan y no nos pongan en riesgo? Esa es la lógica del reclamo que están haciendo, pues algún sector empresarial, algún sector político, y que la sociedad lo está viendo, Ciro. Está precisamente Jorge Morales en la línea telefónica, Jorge Morales Borbón, periodista allá en Sonora, que precisamente platicaba con él el tema ayer y dice, sí, efectivamente, hemos estado observando ese tema y es real, ¿no? Jorge, cuéntanos. Buen día, Jorge Morales, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Pues Jorge, gracias por este espacio. Fíjense que sí, efectivamente, por acá en la frontera están pasando cosas, pues, entre curiosas, contradictorias y peligrosas. Te voy a describir cómo pasan hoy en día los ciudadanos estadounidenses, ciudadanos americanos, que cruzan normalmente hacia de Nogales, Sonora, Nogales, Arizona. Hay alrededor de 10 líneas, 10 carriles, están abiertos 2 normalmente, y los abren y los cierran intermitentemente, no se sabe por qué ni qué, pero llegas y si tú no eres un ciudadano americano, te regresan, o sea, te piden que regreses y te vayas para México. No, yo no puedo pasar a Estados Unidos en este momento. Sin embargo, de regreso... ¿Cómo que no puedes pasar? ¿Tienes pasaporte y tienes visa? Sí, tengo visa y todo, pero en este momento pasar? Yo no puedo cruzar a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque esa es la indicación que tienen en el Departamento de Estado. O sea, no tengo ningún negocio, digamos, prioritario en Estados Unidos y por eso no puedo cruzar a los Estados Unidos. Bueno. Pero sin embargo, lo mismo si lo hicieras por avión. Es algo parecido aparentemente, así es. Pero de regreso, Ciro, Manuel, un ciudadano estadounidense cruza prácticamente sin revisión, o sea, como si fuera un día normal, como si fuera un día común y corriente. Lo comentaba Manuel, que por ejemplo hay muchos directivos de la industria maquiladora que sigue, por cierto, trabajando al 100% sin ninguna restricción, que viven del lado americano, del lado de Arizona, y trabajan en el lado mexicano. Y sobre todo son directivos, que ellos están cruzando pues todos los días, sobre todo si son ciudadanos estadounidenses, ¿no? La mayoría de ellos sí lo son. Y no hay ninguna revisión. Si vienes en vehículo, pasas como si no hubiera COVID-19, como si no hubiera nada. Y si vienes en la peatonal, que son los menos, sí hay un módulo de la Secretaría de Salud del Estado con un par de enfermeras que tienen un termómetro y te toman la temperatura de manera aleatoria, porque no se los pueden tomar a todos, y ahí es la forma de precaución que están tomando. O sea, de hecho hay un ciudadano, es un caso interesante aquí que hay que darle seguimiento. Hay un ciudadano, se llama Alberto Velázquez, es un activista que interpuso una demanda de amparo ante el juez quinto de distrito en materias penal y administrativa con sede en Nogales, una demanda de amparo porque considera que el gobierno mexicano le está violando su derecho a la salud, porque no está tomando acciones para prevenir justamente que se importen casos del lado de Arizona, donde sí, alrededor de 200 casos son los que ya han sido confirmados, 5 fallecimientos, de hecho ya hay en el lado de Arizona. En el lado de Arizona está pues muy restringido toda la actividad, y en el lado mexicano pues no. Entonces, otro
fenómeno que está sucediendo, por cierto, que todavía más peligroso. Los paisanos, los ciudadanos mexicanos que trabajan en Estados Unidos o que pueden hacerlo, están huyendo del coronavirus. Están huyendo, se están regresando a sus lugares de origen. Se ven en la frontera muchos, son clásicos los vehículos de los paisanos que vienen con pues, muchas cosas para regalar y muchas cosas llenos. Están regresándose a sus pueblos y pues ya no sabemos si esos ciudadanos mexicanos, paisanos nuestros, están ya contagiados o no. Y esa es la preocupación. Un grupo de empresarios asociados en diferentes organismos empresariales ayer publicó un comunicado en el que le pide al gobierno federal que tome acciones al respecto, porque pues nos están dejando prácticamente la indefensión, y lo mismo pudimos averiguar está sucediendo en las otras fronteras. O sea, el gobierno de Estados Unidos nos cierra la frontera a los mexicanos, pero el gobierno mexicano no ha tomado ninguna acción referente a los ciudadanos norteamericanos o mexicanos que estén del lado de Estados Unidos y que cruzan diariamente para el lado mexicano. Así que, pues la verdad es que hay mucha preocupación porque pues no ven acciones. O sea, es muy chistoso ver que para cruzar de México a Estados Unidos hay muchas restricciones que efectivamente yo, como un ciudadano turista que no tengo otro negocio más que turismo, pues no puedo cruzar, y sin embargo cualquier ciudadano norteamericano puede cruzarlo sin ningún problema, pero sin ninguna revisión. Es más, con el simple semáforo, y si te toca el semáforo en rojo te pasan a la segunda revisión, donde checan así brevemente tu vehículo, a ver si no traes alguna mercancía o armas o alguna cosa así, lo que se hace de manera normal. Entonces, pues sí hay una preocupación real por acá, porque pues no sabemos, estuvimos investigando, y sí, efectivamente la Cancillería en su momento, cuando Trump amenazaba con cerrar la frontera a México, decía la Cancillería que estaban tomando un acuerdo, pero pues la verdad es que si tomaron un acuerdo en el que nosotros no podemos pasar a Estados Unidos y los estadounidenses sí, donde Estados Unidos se está convirtiendo ya a nivel mundial en el foco del COVID-19 y crece día a día el número de lo es en este momento, en estos días, y probablemente lo siga haciendo la próxima semana, las próximas dos, lo seguirá haciendo. En fin, pues muchas gracias por alertarnos sobre esto, Jorge Morales. Siempre un gusto platicar contigo. Gracias, igualmente. Gracias, Jorge. Cuídense. Sí. Además, los canadienses, el embajador de Canadá, pidiéndole a los canadienses, váyanse de México. Pues sí, no sé en qué tipo de expresión, porque si efectivamente yo sin todo decía, pues regrésense para acá, daba la impresión de que iban a cerrar fronteras. No sé si es así, vino este acuerdo con los Estados Unidos, en fin, le está pidiendo el embajador de Canadá a todos los canadienses pues aquí en México que se regresen por lo pronto. Entonces, pues ya veremos si hay alguna adición a la información de lo que dice el embajador.